amor, por tu fidelidad, por cada cosa, mi Señor, que tú nos enseñas. Todo lo que viene de tu santo trono es para beneficio nuestro, mi Rey. Tú no piensas en ti, tú piensas en nosotros. Todo lo que haces, mi Señor, es para nuestra bendición. Todo lo que haces, Padre Celestial, es lo mismo que un padre amoroso y tierno hace por sus hijos. Yeshua dijo: si vosotros siendo malos sabes darle buenas cosas a vuestros hijos, ¿qué más vuestro Padre Celestial que está en los cielos no os dará todas las cosas que os pidáis? Y así eres tú, mi Rey. Tú nos das todo aquello que necesitamos y mucho más. Gracias te damos por estas fiestas, mi Rey, que con gozo y honor estamos celebrando en tu nombre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, muerte y resurrección de nuestro Salvador. ¿Okay? Siempre nos han hablado de la muerte y de la resurrección. Yo creo que todos los... ¿Te gusta? Pero para mí no me parece bien. Papi, dale que se nos acaba. Mira, al otro no le gustó que le dijera que le luz. Aquí parece que las mujeres han entendido que la bendición viene Sí. Se puso blanco, Javier. por los niños. Algunos empujan coches. Ay, el Señor va a hacer algo tremendo. Bueno, tremendo porque nuestro Salvador profetizó el tiempo que estaría en la tumba como señal de que Él era el Mesías. No solamente cuando dijo en Mateo 12:40, ¿qué dijo en Mateo 12:40 nuestro hermano amado Javier y nuestro hermano Felipe, si está listo? En Mateo 12:40, ¿lo tienes? ¿Felipe? ¿Sí? Ok, ahí está. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Tremendo, él mismo, palabras textuales de nuestro Salvador. No solamente esa es la única, existen también aquella como por ejemplo cuando dijo que él podría derrumbar el templo en 3 días y en 3 días levantarlo, ¿cierto? O sea, pero escuchamos que murió el viernes y resucitó el domingo, y ese lapso sencillamente pues no encaja con la profecía de los 3 días y las 3 noches, ¿correcto? ¿Por qué? Porque recordemos que en el año 325, en el gobierno de Constantino el Grande, gobernante de Constantinopla, él hizo el primer movimiento ecuménico a nivel mundial en la historia. ¿Y qué es un movimiento ecuménico? Donde todas las religiones se unen, los líderes, las cabezas de todas las religiones se reunieron en ese momento y declararon días específicos para celebración a sus dioses. Y en esos... ¿Sabes que para eso, hoy en día, están haciendo algo igual? Y hay un lugar... Tu micrófono, pastor, que lo tienes ahí al lado para que la gente te escuche y también nuestros hermanos. El otro día les conté y que hay un lugar donde está el Papa, la religión judía y la religión el Islam lo han apartado para ellos, tienen sus respectivos templos y se va a llamar el templo de la familia. Donde todas las religiones van a estar juntas, ¿ok? Donde va a poder ir a orar el cristiano, el católico, el musulmán, el hindú. Esos son movimientos ecuménicos. ¿Okay? Pero la confusión radica en ¿cuál versículo? Vamos a leer Juan 19:31. Javi. Juan 19:31, a ver si nuestro hermano, ya, ahí está. Era el día de preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados el día siguiente, que era el día de descanso, y uno muy especial porque era la Pascua. Entonces le pidieron a Pilato que mandara a quebrarle las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte, y así podrían bajar los cuerpos. ¿Sigue? 31. 32 ya. Bueno, dice, mas cuando llegaron a Yeshua, como le dieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Okay? Muy importante. En este versículo dice el día de reposo. ¿Okay? Ahora, si venía el día de reposo, quiere decir, ¿okay?, que venía día de fiesta, porque no solamente día de reposo es el Shabbat. Acordémonos que cuando hay fiesta es un Shabbat obligado. ¿Sabías eso? No importa qué día caiga la fiesta,
Si la fiesta cae el miércoles, es Shabbat. ¿Okay? La confusión más grande es en la traducción, porque si el Nuevo Testamento lo hubieran traducido del hebreo o del arameo al español o al inglés, diría claramente que era un Shabbat alto. Un Shabbat alto. Y no era un Shabbat de fin de semana. Exactamente. Porque nosotros, al no conocer, ¿cuántos de nosotros venimos a conocer la terminología del Shabbat hace poco? 1 año, 2 años. O sea, que cuando nosotros leíamos en la escritura día de reposo, ¿qué era lo que pensábamos? Fin de semana. Fin de semana. Día de reposo. Pero los 10 mandamientos dicen en inglés. Sí, en inglés dice Shabbat. Exacto. Okay. Pero ¿de dónde fue traducido el Nuevo Testamento para el inglés? Del griego. Del griego. Entonces el griego no entendía Shabbat, porque van a decir que el griego celebraba Shabbat. No, era el domingo que celebraba. Era el domingo que se dice celebraba. Sábado. Claro. Así, inconscientemente ponemos. Claro. No, si tú lees, yo tengo la Biblia católica en mi casa, y en la Biblia católica es muy bien traducido. Ahí no dice día de reposo, dice Shabbat. ¿Okay? O sea, pero hay muchas versiones, muchas traducciones que pasaron de un formato a otro. Inclusive, te voy a decir algo, el mismo hebreo, en el mismo hebreísmo, hay palabras que se pierden con las traducciones y con el pasar de los tiempos. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que cuando decía día de reposo se piensa que se refería al sábado semanal de reposo, y por lógica, entonces el día anterior debería de ser un viernes, pero eso no cuadraba en la matemática, ¿correcto? Y precisamente en el tiempo en que nuestro Salvador muere, porque la semana en que Él muere, esa semana de fiesta, ese 15, 14 de Nisan, yo creo que soy yo, el 14 de Nisan, ya está contando, el 14 de Nisan, el 15 de Nisan, realmente cae miércoles, en los tiempos de nuestro Salvador. Dice, pero si escudriñamos sobre la fiesta, leemos que en Levíticos 23:7, ¿qué dice Levíticos 23:7, Javi? Perdón, Flip, necesito de ustedes. Boom, boom, boom. Porque no se nos va el tiempo y no alcanzamos al otro. El primer día del festival, todo el pueblo dejará el trabajo habitual y celebrará un día oficial de Asamblea Santa. ¿El primer día de qué? El festival. Ok, ¿cuál festival? La Pascua. Pascua. Ok, Levíticos 23, que todo, te sugiero, nosotros ya vamos a llegar en el estudio de Levíticos a Levíticos 23 muy pronto, pero si quieres adelantarte y entender mejor las fiestas, léete todo el capítulo 23 de Levíticos. Vas a entender todas las fiestas, porque Levítico 23 habla de las 7 fiestas del Señor, incluyendo Shabbat. Es más, empieza con Shabbat. ¿Okay? Lo primero que dice el Levítico 23 es hablar del Shabbat, y sigue con las siguientes 7 fiestas del Señor. Entonces vemos que era un reposo especial en el año, lo que significa que no era el día séptimo, o sea, no era el Shabbat, sino que era un día especial de reposo por tratarse del Passover, de la Pascua. ¿Estamos? Acuérdate que el pueblo estaba celebrando el Passover cuando pasó el ángel de la muerte por las casas, y lo estudiamos ayer, lo leímos ayer y lo disfrutamos ayer. Entonces vemos que era un reposo especial. También el versículo de Juan 19:31 dice claramente que era un día de reposo de gran solemnidad, y déjame decirte que esta palabra es muy importante, porque el Señor las fiestas más importantes las llama fiestas solemnes. En Deuteronomio 16:16, si lo tienes ahí, por favor, y lo puedes leer, o en 16:15, ¿okay? Habla de las 3 fiestas más importantes, ¿okay? 16:16, ¿okay? Que ese no lo tiene Felipe, pero pues, ahí está, mira, perfecto, 16:16. Cada año todo hombre de Israel deberá celebrar estos 3 festivales: el festival de los panes sin levadura. Ok, un momentico, ¿el festival de los qué? Panes sin levadura. ¿Qué estamos empezando a celebrar hoy? Panes sin levadura. O sea que es una fiesta ¿qué? Solemne, importante. O sea,
mandatoria. Sigue. Sigue. El festival de la cosecha y el festival de las enramadas. ¿Y cuál es el festival de la cosecha? Shavuot. Estamos empezando el conteo del Omer también hoy, ¿cierto? El festival de la cosecha significa el festival de las semanas. En otras versiones dice el festival semanal, el festival de las semanas. ¿Por qué? Porque son 7 semanas Y un día. y un día. 7 por 7, 49 más un día, 50. Y el 50º día fue donde Moisés recibió que en el monte Sinaí la Torá. ¿Y qué es lo que vamos a recibir nosotros? El Espíritu Santo. El Ruach HaKodesh. Ezequiel 37 dice: y pondré de mi espíritu en toda carne, para que cumpláis mis mandamientos, dice el Señor. O sea, ¿cuál es la razón por la cual Él nos pone en su espíritu? Para cumplir. Entonces, esa es la otra tercera fiesta solemne. Y la tercera, el festival de las enramadas. ¿Cuál es el festival de las enramadas? Sukkot. ¿Ves? 3 fiestas solemnes. Y tú me dirás, bueno, ¿y entonces dónde queda Pesach? ¿Y dónde quedan las primicias? ¿Okay? Es parte de la primera. ¿Okay? Ahí, en la primera son 3 fiestas en una. Y en la última, la de las enramadas, son también 3 fiestas en una. 3 y 3, 6, más la del medio, que es Sukkot, 7. ¿Estamos claros? O les traigo un tablerito y... ¿no? ¿Estamos bien? ¿No necesito el tablero? Sí, porque por ahí me está mirando como que... Y 4 ya han sido cumplidas. Y 4 de ellas ya han sido cumplidas, pero eso es para otro tiempo. Bueno, la gran solemnidad y los días de reposo semanales, que son Shabbat, de hecho, en griego la palabra usada es del Strong 4521, Shabbatot. O sea, cuando el Shabbat cae, cuando una fiesta cae dentro de un Shabbat, es un Shabbatot. Es un Shabbat grande, un Shabbat alto, haciendo referencia a un día de reposo de gran solemnidad por la Pascua. Ahora entiendes por qué entonces la confusión de los días. ¿Por qué entonces en la religión tradicional a nuestro Salvador lo llevan a la muerte un viernes y lo levantan a la resurrección un domingo? Porque en los números no concuerdan. Para nosotros poder entender la numerología de nuestro Padre Celestial, tenemos que entender primero que su calendario es lunar, no solar. Por lo tanto, en Roma se usa el calendario ¿qué? El viernes arranca realmente jueves en la tarde. Solar. Si él muere un miércoles a las 3 de la tarde, cuéntame 3 días lunares a partir del jueves. Porque el jueves empezó a las 6 de la tarde del miércoles. ¿Y cuántos días te dan? 3 días. Ahora, tremendo, porque lo vamos a ver ahorita en lo del conteo del Omer, que cuando él empieza a resucitar, cuando él empieza a subir, María Magdalena se encuentra con él a las 5 de la mañana, ¿no? Más o menos. Todavía él no había llegado al cielo. Y dice: no me toques todavía, mujer. No lo podía tocar, y después vamos a ver por qué. Yeshua debía cumplir la profecía de 3 días y de 3 noches de Mateo 12, 38 al 40 como prueba de ser el Mesías. Yeshua murió el miércoles a las 3 de la tarde en la mitad de la semana, como estaba profetizado. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Eso está en Daniel 9, 27. ¿Lo tienes? Daniel 9, 27. Ahora este es un versículo de Daniel, que ni siquiera bien lejos de la venida de nuestro Salvador. Daniel 9, 27. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Al cumplir 7. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. ¿Cuál es la mitad de la semana? Miércoles. ¿Viste? Al cumplir
la mitad de la semana, Él cesará los sacrificios y las ofrendas. Cesaron los sacrificios y las ofrendas para nuestro Padre Celestial, no para el pueblo judío. Ellos siguieron haciendo sacrificios y ofrendas porque el templo todavía estaba. Hasta el año 70, que como lo profetizó el mismo Salvador, el templo fue. Sí, pero dicen los sabios que después de que el Señor fallece, ellos tenían la costumbre de amarrarle una cinta carmesí, cerrar la puerta, y al día siguiente, después del sacrificio, la puerta milagrosamente parecía abierta. Ajá. Después de que fallece Jesús, no vuelve a abrir. No volvió a abrir. Mira qué tremendo dato, no lo Porque conocía. esa era señal de que el Señor había aceptado el sacrificio de las personas. Una vez que Jesús fallece y resucita y todo lo demás, eso que vuelven a hacer ellos de tratar de hacer acepto el sacrificio y le ponen la tela carmesí, ellos cerraban los lindeles de la puerta y en las manijas ponían la tela. La puerta no vuelve a abrirse más de esa manera, ya no le vuelve a recibir el sacrificio. Wow, qué tremendo. O sea, se abría por obra y gracia, el Espíritu se abría. Como señal de que Como había sido señal. aceptado el sacrificio. Wow, qué tremendo. ¿Está viendo? Sin contar que la NASA tiene un programa, eso te lo cuento porque el año pasado hablamos sobre eso. La NASA tiene un programa que te hace una retrospección de las fechas y los días, y la fecha en la que el Señor fallece cae exactamente el miércoles, como dices tú. Mira, qué tremendo. ¿Ve? Así que no encuentro lo que le estamos enseñando. Así es. ¿Ve? Mira, ahí está esta confirmación de la NASA. Fíjate que es tremendo porque ni siquiera la Iglesia Católica pueden explican esto. O sea, simplemente celebran la Pascua de Resurrección el día domingo, pero no lo explican. Bueno, de repente lo saben, pero no lo explican. Claro. Por eso que nunca le explicaron a nadie por qué no coincidían los 3 días. Imagínate. Y pues nosotros simplemente crecimos creyendo lo que nos dijeron. Y como vivíamos un sistema religioso, ¿okay? Pues entonces ni preguntábamos. No, pero es que ¿cómo explicarlo si no guarda Shabbat? Claro. No, importantísimo el no saber y el no entender lo que es un calendario lunar. Porque, por ejemplo, la regla para el conteo de los días, según el orden establecido de Dios, es este, y está escrito en Génesis 1 al 5. ¿Tiene Génesis 1 al 5, Felipe? Génesis 1 al 5, Javi. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo, que haya luz, y hubo luz. Next. Sigue. Y Dios vio que la luz era buena, luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la noche, y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el primer día. Ah, ¿dónde empezó el primer día? ¿En dónde empezó? En la noche. En la tarde. Pasó la tarde y llegó la Pasó la mañana y tarde. se cumplió el día. ¿Ves? O sea, el día no empezó a las 6 de la mañana, cuando salió el sol. El día empezó cuando cuando se puso la noche. ¿Okay? Esos son los días de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿quieres tú conocer los misterios de tu Padre y los tiempos? Porque si tú quieres tener una mente profética y un espíritu profético, necesitas conocer los tiempos y el calendario de nuestro Padre Celestial. ¿Quieres aprender a conocer esos tiempos? Empieza a honrar el Shabbat. Y tú vas a darte cuenta cómo empiezan a encajar todas las cosas. Por eso había una tribu específica en las 12 tribus de Israel que eran los hijos de Isaacar, que eran expertos, conocedores en los tiempos, y dice la palabra que el pueblo hacía todo lo que ellos decían. ¿Por qué hacían todo lo que ellos decían? Porque ellos observaban la luna, el tiempo del Señor, y sabían exactamente lo que iba a suceder. Así era como ellos cultivaban y así como ellos recogían. ¿Tú quieres tener buenos tiempos de cosecha y saber cuándo es el mejor tiempo para sembrar? Alíñate al tiempo de tu Padre Celestial. Todos ustedes los que están metidos en las inversiones, tú sabes que las inversiones funcionan también a través del tiempo. Bueno, Mauricio te lo puede decir. Hay sistemas de inversiones que en ciertos tiempos del año están arriba
Y hay otras que en ciertos tiempos del año están totalmente abajo. Tú no vas a invertir en las que están abajo. O vas a invertir en las que están abajo y esperar el tiempo que estén arriba. ¿Sí o no? Así como funciona. Todo funciona a través de tiempos. Conozcamos los tiempos de nuestro Padre Celestial y tú vas a ver cómo prosperas. ¿Okay? Así que son 3 días y 3 noches completos, tal como debe ser, que hicimos el conteo. ¿Okay? El primer, Juan 21, ¿qué dice Juan 21? Frankie, ¿ya lo pusiste? No. Dice, el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. ¡Wow! Tremendo. El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? En tu calendario, en el mío, siempre es domingo. Pero la gente lo quiere llamar el lunes. ¿Por qué quieren llamar el lunes el primer día de la semana? Porque es el primer día laboral. Muy bien, Michelle. Me sorprendió que era mi hija que contestó. Porque es el primer día laboral. Pero para el Señor, al Señor no le interesa cuál es tu primer día laboral. Tú sabes que en mi trabajo tenemos diferentes horarios. ¿Eh? Hay un departamento donde trabajan los 7 días, trabajan hasta el domingo. Así que los días libres de ellos son o viernes y jueves o viernes y martes. O sea que el primer día laboral para ellos, ¿cuál es? No es el lunes, porque trabajan el domingo. Así que al Señor no le interesa cuál es tu primer día laboral. Al Señor le interesa es que tú sepas cuál es el primer día para Él. ¿Me entiendes? Dice, en el verso nos dice que fue de mañana, pero la palabra en el Strong griego 4404, que es vigilia de madrugada, o sea, bien tempranito en la mañana, porque vigilia es que estar despierto toda la noche, ¿cierto? O sea que parece, según esto, puedo asumir que María Magdalena estaba haciendo una vigilia. Y tempranito se fue a la tumba y vio que ya la piedra estaba movida. Dice el verso que estaba oscuro, y sabemos que el primer día de la semana bíblico comienza en la noche, por lo que Yeshua ya había resucitado mucho antes del amanecer y ya no estaba en la tumba cuando amaneció. Yeshua estuvo en el sepulcro 3 noches y 3 días, tal como lo había dicho, y volvió a la vida en el momento exacto que había profetizado. El ángel en la tumba vacía lo confirmó. ¿Cómo lo confirmó? Mateo 28, 5 al 6. Mateo 28, 5 al 6. ¿Qué dice Javi? Entonces el ángel les habló a las mujeres. No teman, dijo. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. ¡Wow! Un ángel. O sea que no podían decir que no era de parte de nuestro Padre Celestial. La evidencia bíblica revela que la tradición del Viernes Santo al domingo de resurrección no es correcta. Mejor dicho, como dice el pastor, no te subas al bus que no vas. ¿Sí o no? En Juan 5:39, ¿qué dice Juan 5:39? Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. ¡Oh! Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas, las Escrituras, les van a dar vida eterna. Ahora yo te pregunto, ¿las Escrituras te van a dar vida eterna? ¿Cuántas personas no leen Biblia y conocen Biblia, pero no tienen vida eterna? Los judíos. Ahí está. Los judíos ortodoxos conocen la Torah perfectamente. Perfectamente, todo el Tanakh, de principio a fin. Porque la mucha letra, como dice Javier, mata, pero el Espíritu vivifica. Amén. Entonces, ¿estamos claros con la muerte? Perdón. Ay. Y resurrección de Yeshua. Y cantó el gallo temprano en la mañana. ¿Ah? Te negó Pedro 3 veces. Sí, te negó a Pedro 3 veces. Esa es la piedra que me da, si se me sale la piedra. Familia,
Como decía el pastor al principio, sin su resurrección no tenemos de dónde agarrarnos. Seríamos una religión más. Es más, su resurrección es la plena confirmación de que tú y yo no vivimos una religión. Es la plena confirmación de que tú y yo vivimos una relación, porque tú no te relacionas con un muerto, tú te relacionas con un vivo. Amén. Y lo que lo confirma es toda la profecía, la parte profética de la Escritura, que Jesús cumple para demostrar que es el Mesías. Amén. ¿Y cuántas veces no le dijo a los discípulos, esto me va a pasar, pero no os preocupéis, al tercer día seré levantado? Muchas veces le dijo a los discípulos. Y en el momento donde él fue crucificado, ¿qué pasó con todos los discípulos? Se perdieron. Todos se perdieron. Y tú me dirás, uy, no, pero ¿qué discípulos? No, ojalá el pastor no tenga ese tipo de discípulos. No tenían miedo que le pasara. Déjame decirte una cosa. Jamás los culparía. Jamás los deberíamos de culpar, porque tú y yo somos iguales. ¿Sí o no? ¿Okay? ¿Cuántas veces, cuando el Señor nos dice las cosas, estamos preocupados? No tenemos para venta, no tenemos para esto, no tengo para darle un plato de comida a mi hijo. Y el Señor te dice, no te preocupes, ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? ¿Con qué te vas a vestir? ¿Acaso tu Padre que está en los cielos no sabe que ustedes necesitan estas cosas? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Bien? Así que, familia, creámosle. Creámosle, es muy fácil. No, no lo es. Créeme que no lo es. ¿Bien? El pastor no está bien de salud, pero está aquí. ¿Tú crees que es fácil? Él está que se predica solo, pero le tocó entregarme la prédica. ¿Tú crees que para él es fácil? No es fácil, porque sabe que hay una condición en la cual no puede. Yo estuve en el hospital hace 2 días. Es fácil. Ustedes no saben todo lo que estoy sintiendo en mi cuerpo. Pero ¿a quién le voy a creer? Tengo que creerle a Él. Si no le creo a Él, que Él es la resurrección de la vida y que Él es el que me da vida eterna, entonces ¿a quién le creo? ¿A mi cuerpo que me dice lo contrario? No, no puedo. ¿Amén? Amén. Hay que sacar la piedra, Lucho. Sí, me tienen que sacar la piedra. Estoy usando a quién me la saca. Ya sale sola. Bueno, ya sale sola. Estamos muy carnales y sale sola la piedra. Bueno, y ahora vamos a hablar de la fiesta del Omer, gavilla principal, y tremendo lo que estuvimos hablando del pastor antes de que empezara el servicio, porque la fiesta del Omer tiene mucho que ver con la resurrección del Mesías. ¿Y qué estamos celebrando? ¿Okay? Aunque matemáticamente las cuentas nos darían que su resurrección sería el lunes, ¿sí o no? Si vamos a la cuenta, claro, ¿okay? Su resurrección en esta fiesta que cayó en este año, su resurrección sería el lunes, ¿okay? Entonces, claro, da cuenta, el 15 de Nisan, ¿cuándo cayó? Cuenta 3 días. ¿Ves? ¿Okay? Pero nosotros como casa y como familia vamos a celebrarlo ya de antemano, porque igual sabemos que Él resucitó. No es algo que vamos a esperar que suceda, ya sucedió. ¿Okay? Y dice, la palabra griega diomer significa montón, o sea, un puñado, como me decía el pastor Gabriel, porque yo le decía, ¿y qué es gamilla? Gamilla es un manojo. ¿Okay? Gamilla es manojito, un manojo grande, ¿no? Como casi de 2 manos. ¿Ok? Un ramo. Y la palabra rechit, ser cabeza, comienzo principal, principio primero, en lugar, tiempo, orden o rango. En el tercer momento, es el tercer momento festivo de Pesach. Ya dijimos, es una fiesta que tiene 3 partes. Israel, después de la entrada de la tierra prometida, debía llevar en esta fiesta una gavilla, un montón de lo primero. Primero tienen que orar.
¿Oramos primero? Ah, sí, perdón. La idea es explicar el conteo de los Ok, tienes razón. Yo iba a explicar primero a través de la enseñanza, pero bueno. Ahí también. Esa es una. Ahí está la gavilla. Gavilla. ¿Okay? Gavilla. ¿Okay? Gracias, pastor. Pero vamos a. Hoy es el primer día del conteo de Omer. ¿Cuántos van a participar del conteo de Omer? A ver, yo quiero ver las manos. Que van a meterse por 50 días. ¿Okay? A partir de mañana. Y hoy lo estamos haciendo congregacionalmente. ¿Okay? Y cada sábado va a ser congregacional. Va a ser a través de Zoom y cada sábado va a ser congregacional. ¿Okay? Es una enseñanza que nos va a preparar para nosotros entrar a la entrega del Espíritu Santo, al Shabbat. ¿Okay? Y acordémonos que Yeshua resucita, ¿y cuántos días pasó con los discípulos? 40 días. Y al último día le dijo, vayan a Jerusalén. ¿Para qué? Para que reciban el espíritu de la promesa que se les fue anunciado de antemano. Y recibiréis poder, dijo, antes de subir a los cielos, y me seréis testigos. Y yo creo que este versículo lo sabe toda esta congregación, ¿no? Es el versículo clave de esta casa, ¿cierto? Y me seréis, En Miami. y me seréis testigos en Samaria, en Judea y hasta en los confines de la tierra. O sea, ¿para qué vamos nosotros? Nosotros vamos camino a esa preparación de recibir, ser investidos de poder. ¿Para qué? Para ser testigos. ¿Okay? Entonces, la oración del conteo del Omer dice así: hoy es el primer día de la primera semana del conteo del Omer. ¿Okay? Y el tema de esta noche es, ¿qué es el conteo del Omer? Así que vamos a orar. Dice, repitan conmigo: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav betzivanu al sefirat haomer. Bendito eres tú, Rey del universo, quien nos santificó con sus mandamientos y nos ordenó en relación a la cuenta del Omer. Así que ya todos fueron partícipes del primer día. Sean partícipes del segundo. Cada enseñanza trae una bendición. Todos los años que lo hemos hecho, hemos sido bendecidos. Necesitan la información, la pastora se las da. ¿Okay? Dice, ¿qué dice Levíticos 23, 10, 12? ¿Lo tienes, Felipe? ¿No? ¿Sí? Lo está buscando. Ahí está. Está en la Biblia. Dice, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando entres a la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano. Al día siguiente del día de descanso, el sacerdote la levantará ante el Señor a fin de que sea aceptada a tu favor. Okay. Ese mismo día deberás sacrificar un cordero de 1 año sin defecto como una ofrenda quemada al Señor. Anda, tremendo. Levíticos 23, 10, 12. ¿Ok? El propósito del Omer, Rechit, era hacer del pueblo un pueblo agradable a nuestro Padre Celestial. La palabra hebrea que traducimos como agradable es ratzon, que significa ser aceptable. ¿Okay? Agradable, benevolencia, contentamiento, deseo, favor, gozo, grato, gusto, querer y voluntad. En pocas palabras, ¿okay? Aunque era algo mandatorio, tenía que venir de un corazón con voluntad propia. ¿Okay? Nosotros no podemos traerle absolutamente a nuestro Padre Celestial nada que produzca dolor en nuestro corazón. Su palabra dice que Él ama el dador alegre. Mas sin embargo, muchas veces llegamos con dolor en nuestro corazón y Él la recibe y Él la valora, porque también está viendo el esfuerzo que tú estás haciendo. Pero si va a traer amargura a tu vida, entonces ya es muy diferente. Nada de lo que tú le puedas dar a tu Padre Celestial puede ser con amargura.
todo lo que le demos a nuestro Padre Celestial, démoslo con gozo, con alegría en nuestro corazón, y tú vas a ver los resultados. ¿Okay? Aquí hay un tema muy importante. Dice: el pueblo entraba en la condición exacta para empezar a recibir toda bendición del Eterno, pues estaban dispuestos a estar bajo su voluntad. Y eso es lo que significa esa palabra, estar bajo su voluntad. En pocas palabras, que lo que tú estás haciendo no es tu voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del Padre. Por lo tanto, si estás haciendo la voluntad del Padre, no importa la situación en la que estés, mientras tú cumplas con su voluntad, Él va a cumplir con la de Él para tu vida, porque eso se llama obediencia. Él te va a prosperar. Dice: como ocasión festiva se señalaba el comienzo de la siega de la cebada, la cual maduraba unas cuantas semanas antes que el trigo. Una vez que los israelitas entraban en Canaán, tendrían que llevar una gavilla de lo primero delante del sacerdote como una ofrenda, una especie de primicia de lo primero, lo cual la presentarían ante nuestro Padre Celestial, y después de eso podrían cegar y comer la cosecha. Eso lo vas a encontrar en Levítico 23, 10 al 12 y en Éxodo 23, 19. Estúdialo en tu casa. Para el tiempo de nuestro Mesías Yeshua, los sacerdotes de Jerusalén tenían un ritual de presentación de este Omer o gavilla. En la Misná, la colección de reyes y tradiciones judías, se describía la ceremonia del corte y la preparación de la gavilla que hacían los antiguos sacerdotes. ¿Cómo lo hacían? Primero, los mensajeros de la corte salían y ataban las espigas de grano en gavillas para facilitar el corte. Cositas las amarraban, ¿ok? En una cuerdita. En la misma ¡pum! planta. En la misma planta, y la cortaban ahí. La cortaban cuando ya pasaba el Shabbat. El Shabbat. Ok. Ahí dice. ¿Okay? Dice: luego el sacerdote con su hoz en la mano, ¿okay? ¿Qué es una hoz? Un Cuchillo cuchillo curvo. Un cuchillo curvo. ¿Ok? que utilizan los agricultores para cosechar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque necesitan así para poder cortar lo que ya habían amarrado. ¿Me entiendes? Dice: con la hoz en la mano junto a la gavilla escogida y atada, preguntaban a quienes le acompañaban: ¿se ha puesto el sol? Esa era la pregunta que hacía el sacerdote. Esto con el fin de estar seguros que habían terminado Shabbat. O sea, no podían cortar la gavilla, acuérdate, en Shabbat, porque en Shabbat no se trabaja. Hay que hacer énfasis en una cosa. No era que de todo el campo los sacerdotes habían hecho muchas, de todo el campo, la más bonita la habían separado para que fuera la primicia del campo. ¿Okay? Muy importante, porque nuestro Salvador fue escogido por nuestro Padre Celestial. ¿Okay? Él mismo era el sacerdote y él mismo era la gavilla. ¿Okay? Él se presentó como sacrificio vivo. ¿Okay? ¿Cierto? ¿Okay? Entonces dice: se ha puesto el sol, ¿okay? con el fin de estar seguros que había terminado el Shabbat. ¿Okay? Ya que en Shabbat era prohibido meter la hoz entre los cultivos, y mucha gente le preguntaban a nuestro Salvador, me acordé de esa anécdota, cuando le decían los escribas y los fariseos: ¿por qué tus discípulos recogen espigas en tiempos de Shabbat, cuando no es permitido? ¿Y cuál fue la respuesta que le dio el Señor? Y una cosa muy importante: ellos no estaban trabajando. Ellos no estaban trabajando recogiendo espigos, recogiendo las gavillas. Ellos iban a comer. ¿Sí? Y el Señor les habla del ejemplo de cuando David entró al templo y cogió los panes, ¿cierto?, del templo, y se los dio a comer al ejército. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esto se trata de trabajo. Ellos no estaban trabajando. Por eso ellos miraban si ya se había puesto el sol, porque la acción de coger la hoz y meterla en el ramillete era trabajo. ¿Ves?
y tenían que esperar a que ya se acabara el Shabbat. Dice, entonces él volvía a preguntar, ¿segaré? Y si le respondían, ciega, de inmediato cortaba el grano atado en gavillas. Al cortar la gavilla, símbolo de la resurrección. Mira lo que piensan, lo que judaicamente se piensa, ¿ok? Pues se desprendía, en el momento en que se pasaba la voz, eso que estaba pegado a la tierra, se desprendía de la tierra. ¿Ven? Era la premisa. Se desprendía. Ahora yo tengo una pregunta. Cuando nuestro Salvador subió y resucitó y subió a los cielos a la presencia del Padre, ¿no se desprendió de la tierra? ¿Okay? Entonces dice, pues se desprendía de este mundo, es decir, que en ese momento fue cuando Yeshua se levantó de entre los muertos. De ahí era llevada la gavilla escogida y dejada lista para ser presentada al momento de la salida del sol, al amanecer. En cuanto a Yeshua, describe el momento en que iba a ser presentado ante el Padre Eterno, que fue cuando se encuentra con María Magdalena y le dice, un momentico, todavía no me toques. Soy una gavilla que no ha sido aprobada. Juan 21, léemelo por favor, Javi. Yeshua le dijo, no me toques, pues aún no he subido ante el Padre. Pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es el Dios de ustedes. Miriam de Magdala, María Magdalena, fue a dar las nuevas a los discípulos. He visto al Señor y les manifestó las cosas que le había dicho. Ah, tremendo. Para cumplir eso la profecía. Esa parte de lo profético. Yo no lo había visto así. Yo no había visto que esa gavilla, que nuestro Salvador tenía que presentarse como gavilla. No se podía contaminar. Claro. Primero tenía que ser, esa gavilla tenía que subir y ser aceptada. Y después tenía que bajar. Es como nuestras primicias van a ser aceptadas. Así mismo. Mira que eso es lo tremendo de las primicias que nosotros presentamos al Señor. Van a ser aceptadas. O sea, no es un acto simplemente de dar una ofrenda a cualquiera. Está entregando lo mejor, lo mejor de lo mejor. O sea que tu primicia tiene que pasar por un proceso de aceptación. Wow, qué tremendo. Qué bonito. Dice, como aún era oscuro, la gavilla principal que había sido cortada no había sido presentada ante Dios, porque todavía estaba oscuro. ¿Okay? Pues solo se hacía cuando salía el sol. ¿Ven? Por eso cuando María Magdalena se encuentra con él, todavía estaba oscuro. ¿Y qué le dice? No me toques, que voy por arriba. Un momentico, todavía no he sido presentado. ¿Okay? Dice, como esa gavilla era tipo de Yeshua, por eso le dice a Miriam que no lo toque, pues aún no había sido presentado ante el Padre. Obviamente, cuando salió el sol y el sacerdote presentaba la gavilla principal, en ese momento Yeshua fue presentado ante el Padre, y tremendo, porque entonces tu primicia y mi primicia van a ser presentadas al salir el sol mañana. Amén. Claro, vamos a pensarlo así, ¿no? Pero ya nuestro Señor vio tu corazón. Amén. Ya nuestro Señor vio mi corazón. Amén. Ya nuestro Señor vio cómo fueron presentadas. ¿Te está gustando la historia del Omer? Amén. Ahora sí como que tiene sentido el conteo del Omer, ¿no? Claro. ¿Ah? Como que es un poquito más bíblico y más Interesante. como que ahora sí como que me gustaría participar más, porque tremendo, porque los primeros 40 días que Yeshua resucitó, pasó con sus discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí de nuestro maestro? Amén. ¿Ya? ¿Tú crees que los primeros 40 días del conteo del Omer no le va a pasar el Ruach HaKodesh completamente dirigiéndonos, mostrándonos y revelándonos cosas? Qué tremendo, ¿no? ¿Qué pasó? Nada. Como duermen en eso. De verdad que cuando el Señor dice que seamos como los niños, ahora entiendo por qué. No, hay algunos que se están ¿Qué? diciendo por ahí. ¿Ah? Ya hay otros adultos. Ya hay otros adultos que están en la internet como niños. Y otros aquí también que están.
Pero dice, entendemos entonces que Yeshua resucitó. Claudia se está entrenando, creo yo. Sí, no, si no sé, digo que cuando la miré dije, Javier se puso blanco. Esa ha sido la unción de toda la vida. Hay que pedir una revelación para Javier. No, son palos de Jesse. Son palos de Jesse. Ah, la tía, pues la tía. A la tía Leslie. Ay. Ay, el que brincó fue Alejandro. Ay, que brincó fue Alejandro. Alex. Ah, Alex. Sí, Alejandro todavía no puede brincar, papá. Ni brinca, Alejandro. Dice, entendemos entonces que Yeshua resucitó en el momento en que se cortaba el Omer. Oh, es momentico, entonces esto trae una revelación. Porque en el momento en que el sacerdote dice, ya se puso el sol, ya se oscureció, y le dicen sí, dice, ¿puedo ya cegar? Y le dicen sí, él coge y ¡pram! En ese momento dice que puede ser exactamente el momento cuando nuestro Salvador resucita. Dice, entonces Yeshua resucitó en el momento en que se cortaba el Omer o gavilla, y que subió ante el Padre en el instante que el Omer o gavilla era ondeado. O sea, ¿cómo se ondea? A ver, pastor. Arriba. Entonces, arriba, ¿no? Para abajo, para arriba, para abajo. Pero se coge de aquí abajo. Y después la aspiradora para que... ¿Okay? Se coge de aquí abajo, porque la gavilla de por sí, los tallos son más largos, y cuando la tira hacia arriba, se ondea. ¿Me entiendes? Se dobla. Exacto. Sí, bien. Traemos la otra. A ver, traemos para la más grande, no, pastora, gracias. Después porito Alejandro aspirando aquí. Ya. ¿Viste? Javi lo ayuda. Sí, Jani lo ayuda. ¿No? Jani le va a tomar fotos, video. Entonces, tremendo, porque la gavilla era ondeada cuando salía el sol. ¿Okay? En ese momento era presentada y aceptada por nuestro Padre. Esta gavilla correspondía a la cosecha de cebada, la cual tenía una fuerte conexión con la ofrenda por celos, y esto me voló la cabeza. Esto sí, Me voló la cabeza. Dice, mira, ofrenda por celos. ya lo hemos visto hace poco. Claro, lo estudiamos en las ofrendas de Levíticos y en las ofrendas de Éxodo. ¿Okay? Dice, la ofrenda por celos que presentaba el marido por su esposa infiel. ¡Auch! Mira esto, que presentaba el marido por su esposa infiel, y lo vas a encontrar en Números 5, 14 al 16. Una forma de redención de los pecados. Ahora yo te pregunto, ¿quién es la esposa, la novia? La iglesia. La iglesia. ¿Y quién es el esposo? Yeshua. El Señor. ¿Okay? ¿No fue acaso la esposa infiel con el marido? Claro, A tal punto que el marido le dio carta de divorcio. Así es. ¿Ah? En pocas palabras, él tenía que cumplir con todo lo de la Torah, porque para poder comprarte a ti y para poderte volver a llamar, para redimir a esa esposa, dice la palabra que el marido tenía que... se me fue la voz. Dice la palabra que el marido tenía que morir. Eso es lo que dice la Torah. Para que el marido pueda redimir a su esposa infiel, el marido tenía que morir. Ninguno de nosotros puede morir y volver a nacer. Pero él tenía que cumplir. Él tenía que volver a recuperar a su esposa infiel. Por eso ahora, y se lo dije una vez, todavía no somos la esposa. Ahora somos la novia. Y estamos esperando ¿qué? Las bodas. Y seguimos siendo infieles. Y te voy a decir algo. El otro día yo les enseñaba que siempre la novia, cuando está en el proceso de noviazgo, como que toma un poquitico de ventaja del novio y se aprovecha, porque sabe que el novio está ahí, coqueteándola, preparándola para que sea su esposa. ¿Sí o no? ¿Okay? Pero no es que aprovechan por maldad. Por favor, mujeres, no me miren feo. ¿Okay? No me miren feo. ¿Ah? Se puede generalizar. Es que simplemente, El año de casado ya no son iguales. es que simplemente como la novia sabe que el muchacho está ahí dándole y dándole y dándole, pues es normal. Ay, mira cómo me quiere. A lo que yo le diga lo hace.
¿Sí o no? ¿Ah? Me luce. Ay, mira cómo me quiere. Ay, si yo le digo brinca, él dice rana. Dice, tú di rana que yo brinco. Nadie habla de ciencia de una experiencia. Por eso es que estoy todavía lejos. Por eso la piedra. Por eso la piedra, dice el otro. ¿Okay? ¿Y qué pasa? ¿Okay? Llega un momento donde el hombre se pone duro. Y dice, un momentico, ya suave. No te aproveches. Ay, mi amor, perdona. El problema es que nosotros, la iglesia, estamos en el proceso ese y a veces abusamos con nuestro novio. Y no podemos seguir abusando con él porque el tiempo se está acabando. Va a llegar el momento donde el novio va a decir, un momentico, ya está bueno. ¿Okay? Y ese tiempo está llegando. Pronto, más pronto de lo que nosotros nos imaginamos. Porque cuando el Rúa ya no esté en la tierra, ahí vamos a saber y entender lo que es esto. ¿Okay? Así que dice que en pocas palabras, Yeshua se presentaba como ofrenda por los celos para redimir una novia que esté limpia y sin mancha. Ahora estamos limpios y sin manchas. Amén. ¿Cuántos están contentos porque estamos limpios y sin manchas? Amén. Gloria al Señor. ¿Ves cómo el control de Loreta también se aplica? Amén. La interpretación profética, Yeshua, el Mesías, entonces resucitó de entre los muertos el primer día de la semana y se constituyó como el primero de la resurrección. Él era la gavilla primera resucitada que se presentaba ante el Padre venciendo a la muerte. El Mesías, siendo el cordero sacrificial por excelencia, también fue la primicia de la resurrección eterna para la vida. La diferencia entre la resurrección de Yeshua y cualquier otro, como por ejemplo Lázaro, el que salió de la tumba, es que Yeshua resucitó en gloria una vez y para siempre y no volvió a conocer la muerte. Entonces, 1 Corintios 5, 15, 20, lo voy a leer, dice, pero ahora el Mesías ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron ha sido hecho, pues así como en Adán todos murieron, así también en el Mesías todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. El Mesías es las primicias, luego los que son del Mesías en su venida, después los del final, cuando entregue el reino de Dios y Padre, y cuando suprima todo imperio, toda autoridad y todo poder. Y yo creo que ahí lo dejamos, pastor. Es importante que nos estamos preparando en el conteo de Omer para Shavuot, para que realmente este periodo que vivió la iglesia tradicionalmente, los 50 días que vivió Pentecostés, pues se recibiera la Torah de una manera especial en los corazones. Así que una vez más nos santifica el Señor con el conteo de Omer. Amén. Así que familia, si tú piensas que el conteo de Omer no es importante, ahí te dejamos. Claro que sí lo es. Claro que sí lo es. Y es importante que se anoten también, ¿no? El que quiera anotarse para ya lo pusieron ahí, para mandarles las enseñanzas. Bueno, vamos a ver cómo está funcionando. Pero quiero decirte algo muy importante, familia. Tú y yo somos parte de esa gavilla. ¿Sabías eso? Cada uno de nosotros somos parte de esa gavilla. Porque dice que los que mueren, que dice la palabra que en los últimos tiempos los que murieron en Cristo resucitarán primero. Si cada uno de nosotros ha muerto en Él, en nuestro Salvador, quiere decir que nosotros somos gavilla que vamos a ser presentada y ondulada en la presencia del trono. ¿Okay? Tú eres gavilla. Yo soy gavilla. Somos primicia. ¿Okay? La pregunta es, ¿te sientes primicia? ¿Sientes en tu corazón que eres esa gavilla que va a ser presentada al Señor? Porque todos los días, aunque no lo creas, estamos siendo presentados.
El versículo que nos ha acompañado durante todos estos estudios ha sido presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable, aceptable al Señor, que es nuestro culto racional. ¿Está siendo presentado todos los días justo y agradable? Tus acciones, tus pensamientos, tu forma de hablar, tu forma de actuar, está todos los días siendo presentado. Cumple con tus bendiciones, cumple con tu obediencia, y entonces serás bendecido. Amén, familia.